en esta hora. Soy el pastor Roberto Andino. Estamos aquí en esta preciosa hora y tenemos entre nosotros un invitado especial. Es el reverendo Rubén Concepción, secretario internacional de la Junta Internacional de nuestra obra del Movimiento Misionero Mundial. Antes de introducir al pastor, quiero comentar algo. Quiero decirles que para mí es un privilegio tener a un hombre de Dios de recorrido en la obra del Señor. Amén. Un hombre que ha estado, amén, en diferentes funciones dentro de la obra del Señor, primero en Puerto Rico y ahora a nivel internacional. Un hombre que yo lo conocí en el año 2002, recuerdo cuando fui a Puerto Rico y quedé tocado cómo nos atendió juntamente con su esposa, la hermana Magali. Me tocó en mi corazón también verle después que terminó la convención, desarmando la plataforma, agarrando martillo, desarmando la plataforma. Digo, el supervisor de Puerto Rico está haciendo eso muchas veces para delegar. Y son cosas que uno ve, observa. También algo que aprendí allí y lo hemos tomado acá en la iglesia es al final del culto estar en la puerta de entrada para despedir a los hermanos. Algo que lo vi yo allá en Cantagallo y hemos aprendido también de él por su testimonio, como porque muchas veces en el púlpito se ve una cara y fuera del púlpito otra. He visto como persona cómo es este hombre de Dios, y también he visto también como persona a mi hermana Magali, amén, y son de testimonio, porque el hombre en el púlpito, amén, vemos una fase, pero fuera del púlpito es donde más yo creo que impactamos por cómo a través de lo que somos, cómo nos comportamos. También es un hombre del muy largo recorrido, viajando por todo el mundo. Amén. Primeramente, amén, cuando se dio el Instituto Bíblico Colín, yo miraba, pastor, las páginas de la revista Impacto, cuando ustedes viajaban y la revista Impacto la leía, cuando estaba dando, amén, cursos del impacto evangelístico en Colombia, en Venezuela, y todo eso, amén, ha dejado en mí un legado que este hombre de Dios ha sido un hombre de Dios que ha trabajado en diferentes áreas de la obra con fidelidad. Y así es que en esta hora le he puesto al programa de hoy, amén, hombres que nos están dejando un legado. Así es que yo considero a usted, pastor Rubén, un hombre que nos está dejando un legado dentro de esta bendita obra del Movimiento Misionero Mundial. Así es que, sin más preámbulo, quiero presentar al pastor Rubén con unas palabras para entrar de lleno a la entrevista de hoy. Amén. Dios les bendiga, pastor Roberto Andino. Dios bendiga a su amada familia. Es un honor, un gran privilegio que Dios me concede poder compartir a través de estos medios. De igual manera, Dios bendiga a la iglesia y a todos nuestros pastores de las diversas zonas respectivas. Pues realmente reconocemos que simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Le damos gracias al Señor porque luego de las manos de Dios, pues siempre Dios tiene sus instrumentos que nos han formado, aquellos que trabajaron con nosotros y nos enseñaron a amar a Dios y amar a su obra. Por lo tanto, le doy gracias al Señor que nos da ese privilegio muy grande de servirle con todo el corazón y sobre todo la pasión que nos transmitieron. Eso es lo que nos mantiene de pie. Por lo tanto, me regocijo en esta hora que en medio de una crisis como la que está viviendo el mundo, pues hay esperanza. Amén. Y precisamente a través de estos medios, eso es lo que estamos tratando de seguir proclamando, la esperanza que se tiene en el Señor. Así que muy contento. Saludo de mi amada esposa Magali, de la iglesia de Cantagallo, que en Guaynabo, Puerto Rico, que por gracia de Dios me permiten pastorearle. Abrazos virtuales en esta hora. Amén, amén. Pastor, ¿cómo usted comienza en la obra del Movimiento Misionero Mundial los inicios? Así como cómo llega
a conocer el movimiento misionero mundial en Puerto Amén. Rico. Yo sé que fue en Puerto Rico. Amén. Interesante, por cierto. Bueno, realmente, pues yo vengo de una familia de historia cristiana. Cuando digo historia cristiana, mis padres conocieron al Señor, ellos siendo jóvenes, se casaron y pues en el lugar donde vivo, que aquí en Guaynabo, en Cantagallo, llegó lo que se llamó el Pentecostés de esas décadas por allá, por los 50. Y marcó el escenario de Puerto Rico, incluyendo Guaynabo, y pues nací en esa experiencia de la fe, Amén. en un hogar cristiano, de padres sencillos, humildes, pero con un legado de fe algo extraordinario. Entonces, pues como a esa edad de algunos 10 a 11 años aproximadamente, siendo parte de una familia, somos 6 en mi hogar, todos ya tenemos alguna edad, ya mi padre está en la presencia de Dios y pues en aquel tiempo hubo una crisis en la iglesia a la cual pertenecíamos, una iglesia cristiana evangélica de mucha trayectoria. Siempre pues los hombres cometen errores, pero la iglesia nunca. Y en Amén. aquel momento pues se tomó una decisión de un grupo que sale de esa organización y entre ellos pues estaba mi familia con 10 años de edad, que sabía yo, o más bien estaba para seguir Para y ser. y no para perseguir a nadie. Amén. Así que bueno, es ahí donde ese grupo de hermanos que salió de esa organización se ubicaron en una casa, una marquesina, por cierto, fue en el hogar de los padres de nuestro hermano Margaro Figueroa. Aleluya. Y ahí pues se reunió ese grupo de hermanos y comenzaron pues a buscar cobertura de algún grupo, de alguna organización, porque tenían una conciencia de que uno no podía estar independiente, que era necesario la cobertura de algún ministerio o de alguna organización seria. Y ahí se dieron a la tarea, entre ellos mi padre y otros hermanos más. Puedo distinguir al pastor Rubén Cintrón, que también hoy está en la presencia de Dios. Señor. Y buscando, pues, estoy hablando para la década del 70, buscando cobertura, se acercaron al pastor Luis M. Ortiz. Y él pues llegó a aquel grupo que estábamos allí y empezó a instruirnos, vino más bien para darnos la palabra, aconsejarnos. Y fue así que Dios pues nos permitió entrar a lo que hoy es el movimiento, en lo que somos dentro del movimiento misionero mundial. Y ahí comenzó pues mi trayectoria o mi crecimiento en esta obra del movimiento misionero mundial. Pero pastor, una pregunta. ¿Llega, ya cuando Dios lo llama al ministerio, quiero que nos cuente esa etapa, ya llega casado o llega soltero cuando Dios lo llama al ministerio, pastor? Bueno, lo que te compartí pues fue el inicio de mi vida, hablando era soltero, pasó el tiempo, la obra siguió creciendo, lo que hoy somos en Cantagallo, son integrantes del movimiento misionero mundial. Al crecer en esta experiencia hermosa de lo que es la obra, pues como persona y joven al fin, pues llegó un momento dado, estaba soltero en la iglesia, nacido en un hogar cristiano, pero no había tenido una experiencia profunda con Dios. Entonces ya entrando a mi edad de algunos 20 años aproximadamente, tengo una experiencia muy profunda con Dios. Es ahí donde pues mi vida cambia. Amén. Y de ahí en adelante, pues aquellos pastores que formaron mi carácter me comenzaron a sembrar el amor a Dios y a su palabra. Corriendo un poco los años que ahora pues puedo hablar en cuanto a décadas se refiere, transcurriendo algún tiempo, pues en la década del 90, específicamente en el año 91 es que pues me caso con la que hoy es mi esposa Magali. Y ya pues estaba
más integrado en el servicio a Dios. Era líder de la juventud en la obra en Puerto Rico. Estuvo siempre cerca de los pastores y ya pues en la década del 90 es que entonces Dios me llama a servirle en lo que es la experiencia del pastor, más bien de colaborar en la iglesia. Estuve colaborando con mi pastor, el pastor Rubén Rosas, que era su copastor, y estuve colaborando con él. Más bien aprendiendo a cómo apacentar las ovejas. Amén. En cuanto al ministerio se refiere, pues realmente entramos activos en el año 95, cuando Dios realmente me permite entrar a pastorear lo que hoy es la iglesia en Cantagallo. A un año que partiese con el Señor el hermano Ortiz. No tengo si más tengo entendido, ¿verdad? Sí, precisamente, bueno, estábamos como copastor de la iglesia y para mí era un privilegio muy grande estar al lado de un hombre de Dios como fue el pastor Rubén Rosas. Y pues cuando el pastor Emmanuel Ortiz, el Señor pues lo llama a su presencia, antes de eso pues ya el hermano Rubén Rosas entró a la presidencia y al entrar a la presidencia pues se estableció una norma que el presidente pues se dedicara a dirigir la obra y que no tuviera a cargo una iglesia. Amén. Entonces es ahí pues que recibo diríamos, ese golpe de ese manto de responsabilidad en el año 95. En el año 95 ya formalmente entra a pastorear al ministerio pastoreando la iglesia de Cantagallo, pastor. Precisamente sí, Amén. En el año 95. Amén. Otra pregunta, pastor. ¿Cómo Dios lo lleva a ser parte del trabajo del Instituto Bíblico Elim, pastor? Cuéntenos esa experiencia. Es interesante porque de muchísima bendición para nosotros. Por eso traigo a colación esta pregunta. Sí, y no me viene a la memoria porque, bueno, entramos al ministerio pastoral, no digo por una crisis, sino que en un momento dado que surgieron aquellas situaciones y el pastor Rosa, pues, se dedica a la presidencia y entro como pastor. En el Instituto Bíblico Elim, yo fui a estudiar en el año 87. Estudié en el instituto en el año 87 y aquellos maestros marcaron mi vida. Pastor Ramón Aponte, el mismo pastor Rubén Rosas, la hermana Pilar, que fue hermana del hermano Ortiz, que marcaron mi vida. El hermano Ortiz, que nos dio una que otra conferencia por tantos viajes que él tenía. Y el hermano Jorge Álvarez. Esos hombres de Dios me transmitieron unas profundas convicciones de fe y sobre todo el amar la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, luego en el año 91, precisamente cuando voy, antes de casarme, surge una crisis en el instituto con uno de los maestros y el hermano Rubén Rosas me dice, quiero que des una clase. Y pues yo le dije, bueno, pastor, aquí estamos para lo que podamos servir. Y entonces yo le pregunto, pero pastor, ¿qué clase, qué curso es el que voy a dar? ¿O qué materia? Y me dice, bueno, son los profetas menores. Y eso pues me sacudió porque estaba iniciando y consideraba que pues una clase de menos contenido era más funcional en ese momento para yo poder compartir la enseñanza. Pero para hacer esta historia corta, pues fue Dios que me puso en el corazón y desde el año 91 pues inicié a enseñar en el Instituto Bíblico Elim. Desde el año 91, pastor. Pero ahora todavía continúa enseñando o por los compromisos de la oficialidad ya es menos o totalmente se ha retirado de estar trabajando con el Instituto Bíblico, pastor. Bueno, seguimos con unas responsabilidades en el presente en cuanto a darle cierta estructura internacional para que todos los países tengan el Instituto Bíblico Elim establecido con las mismas bases que recibimos desde el principio. Estamos en ese proyecto ya hace algunos años. Sigo dando clases en el instituto, no con tanta frecuencia como lo hacíamos al principio,
pero como vuelvo y le digo, esa es la pasión que Dios puso en mi corazón. Pues estamos siempre muy ligados al Instituto Bíblico Elim. Gloria a Dios. Pastor, ahora cuéntenos de esa experiencia, cómo llega la supervisión de la obra en Puerto Rico. Porque yo lo conocí ya usted siendo supervisor, pero no sé, Amén. he preguntado cuántos años tenía. Cuando yo fui a Puerto Rico, no sé cuántos años tenía ya de estar en la supervisión ahí en Puerto Rico. Amén. Bueno, en el año creo, si mi memoria no me falla, y vuelvo a traer memoria con esta entrevista, Amén. surge otra crisis. Surgió otra crisis. En las crisis aparece allí algo como Dios diciéndole, Rubén, Sí. cuento contigo. Amén. Pues sabe que precisamente en esta entrevista me he estado dando cuenta, me he despertado a esta realidad. Amén. Surgió otra crisis en la organización precisamente con el supervisor que estaba, no porque pecó ni nada por el estilo. La obra como organización ha pasado por ciertas etapas de transformación. Amén. Por un principio muy sencillo, digo, muy importante. Dios nunca va a compartir su gloria con nadie, en Amén. primer lugar. Segundo, ninguno de nosotros podemos apoderarnos de lo que es la obra de Dios. Amén. Si hay algo que Dios tiene celo es por su obra. Así. Hablando de no tan solo de la organización, sino también de la iglesia del Señor. En esa época, en el año 2002, 2001, ya entrando el 2002, pero surgió una crisis bastante fuerte en la organización con otro de los líderes que estaban al frente, que se separa de la misión, y cuando surgió esa crisis, el supervisor que estaba en Puerto Rico tomó una decisión. No, fue un hombre que yo aprendí mucho de él. De hecho, estuve al lado de él, lo consideré siempre ese maestro que nos enseñó a amar y a respetar la obra. En el toma de decisiones, pues viendo una serie de cosas que quizás no entendió en aquel momento, él decide ni estar ni en un lado ni estar en el otro, y decide, sigue sirviendo a Dios, es un hombre de Dios, tiene su familia, tiene su ministerio, sigue sirviendo al Señor, pero en aquel momento pues decidió, pues entregó la obra, se separa de la organización, y en medio de esa crisis pues entonces me llaman a esa responsabilidad ¿En qué de la año? supervisión. ¿En qué año? Creo que fue como en el 2001 aproximadamente. O sea, prácticamente tenía un año cuando yo conocí Puerto Rico, entonces, de estar en la Sí, amén, sí, en- un año. ¿Cuántos años tuvo hasta en la supervisión, pastor? En el 2001, del 2001 hasta qué año? Bueno, ya entonces para aquel tiempo se comenzaron a establecer términos a 3 años, mirando precisamente, y bueno, le digo, la obra iba siendo esas transformaciones de Amén. estructuras, y en ese año, pues en el año, se establecen que eran 3 años, y Amén. estuve 3 años en la obra en la supervisión, Amén. ya que, bueno, como la obra venía de esa experiencia de liderazgo de muchos años, pues se comenzó a buscar que siempre se le diera continuidad. Y estuve 3 años en la supervisión en Puerto Rico, Hasta el al 2003. 2003, 2004 aproximadamente. Gloria a Dios. Pero quiero decirle a los hermanos que nos están viendo a través, amén, de este programa, que después surge otro llamamiento al trabajo, ya a la obra, podemos decir, misionera. Y surge, amén, el llamado de Dios para que el hermano colabore como supervisor en República Dominicana, donde estuvo, si no me equivoco, pastor, 8 años. Amén. Era un interinato, pero Dios tiene la última palabra, porque recuerdo, yo escuché su testimonio en un retiro de pastor, donde usted habla Amén. que era por un tiempo, ¿verdad? Por mientras surgía alguien de allí, y fue que estuvo 8 años. ¿En qué año toma esa responsabilidad en República Dominicana como supervisor del movimiento misionero mundial en República Dominicana? Me trae a la memoria esa época porque fue otra crisis. Esta fue la crisis cuando el pastor y supervisor misionero y supervisor en la República Dominicana, y gran compañero, y otro hombre que aprendí mucho de él a servir a Dios,
llamar la obra, que fue el pastor Sinaí Santiago. Amén. Él cae enfermo y Dios lo llama a su presencia. Entonces estábamos precisamente en el entierro del pastor, ya en el cementerio. Yo andaba con un maletín porque tenía el proyector, ya que en el culto que hubo en la noche se proyectaron algunas visuales de la vida del pastor Sinaí. Entonces el proyector, para que en aquella época no todos teníamos un proyector, pues yo tenía uno que me lo pidieron prestado, y da la cosa que me lo entregan en el cementerio, y yo estoy en el cementerio con un maletín, arrastrando un maletín. Uno de los líderes que estaba en la obra en aquel momento, que estuvo en el cementerio, pues me vio con ese maletín, y le llamó la atención, pero dijo, pero qué raro que el pastor Rubén ande con un maletín en un cementerio. Y a las 2 semanas me llama la Junta Internacional y me dice, queremos que nos acompañe a la República Dominicana. Vamos allá para pues atender la obra. A todo esto no me han dicho bien qué es lo que hay. ¿A qué va ese viaje? ¿A qué vamos para ese viaje? Pero ya conociendo un poco la temática o la forma de cómo Dios trabaja en la obra, Amén. pues fuimos hacia la República Dominicana, y allá pues nos encontramos con un escenario. Pues a principio, por alguna otra razón, pues había como un poco de resistencia en que hubiese una persona extranjera supervisando la República Dominicana, y los líderes con mucha sabiduría dijeron, bueno, vamos a ponerlo interino hasta, eso fue en octubre, hasta enero, y ya en enero hacemos los cambios, que vamos a orar y que Dios ponga la persona indicada. Haciendo la historia corta, pues llegué a la República Dominicana y tuve 8 años. Dios me permitió tener en primer lugar un crecimiento tremendo, muy hermoso, porque hay algo que yo respeto de esta obra y de la Iglesia del Señor, es que aquí hay un legado, hombres de Dios de mucha trayectoria, que no los vemos en palestra, pero son hombres que abrieron surcos y sembraron la semilla. Amén, amén. Y tienen unas evidencias de lo que es servir a Dios. Cuando llegué a la República Dominicana, precisamente me encontré con ese recurso de hombres y mujeres extraordinarios, y empecé a aprender de ellos. Le pedí a Dios, Señor, dame la estrategia para yo poder trabajar en este país. Al venir de país pequeño, Puerto Rico tiene 3 millones de habitantes aproximadamente, un territorio pequeño. Voy a la República Dominicana, que son más de 10 a 11 millones de habitantes, una cultura muy parecida, pero cada país tiene su idiosincrasia. Amén. Pero allí Dios nos ayudó, aprendí con el pueblo, con el liderazgo, y también con una generación que se levantó, y pues le pedí a Dios, Señor, permíteme que pueda aportar a la formación de los líderes aquí en este país, y que de ellos salga el recurso que ellos puedan tener, y eso le dé continuidad a la obra. Y gracias a Dios fue así. Ya en el 2016 salimos de la República Dominicana. ¿En qué año comenzó el trabajo, pastor? 2008. 2008, o sea, son 8 años. No, 8 años. Yo miré la revista Impacto, yo siempre me gusta leer la de revista Impacto, la manual, la digital no la entiendo mucho, pero siempre la manual, la revista Impacto, Amén. siempre la leo, y estábamos al tanto de lo que yo estaba haciendo, y para nosotros fue de alegría, pastor, cuando nos enteramos que estaba haciendo ese trabajo allá en República Dominicana. Quiero pasar a otro aspecto, pastor, que usted en todo este recorrido, pastor, vamos a dejar, como Dios lo llama después, a la oficialidad internacional para después. Pero quiero hacer una pregunta, porque yo sé que ustedes nos están dejando un legado, pero hubieron hombres que ese legado se lo pasaron a ustedes. Amén. Ustedes estuvieron más de cerca a esos hombres de Dios. Yo
solamente tuve el privilegio de conocer a la hermana Rebeca, no conocía al pastor Luis, amén, al hermano Ortiz, pero ¿qué aprendió usted de ese hombre de Dios, del hermano Ortiz, pastor? Así resumido, yo sé que Amén. si hablamos de aprender no nos alcanzaría. Resumido Amén. en unas cortas palabras, ¿qué aprendió de él? La pasión por la obra misionera. Él lo que amaba era eh, la obra misionera. Si ustedes se dan cuenta, el movimiento no surge de una estructura administrativa, de, una, de un pensamiento de organización, surge de una visión misionera. Amén. Somos resultado de la visión misionera que produce ministerio, un Amén. ministerio misionero. Y la pasión que el pastor Ortiz tenía por la obra misionera y el amor a Dios era muy profundo. O sea, él transmitía esa entrega a Dios, a su palabra, lo hacía con tanta sabiduría, palabras profundas pero sencillas a la vez. Y sobre todo su ejemplo. Su ejemplo fue lo que caló muy profundo en nosotros. Su relación con Dios, era un hombre que tenía una relación íntima con Dios, que simplemente con llegar a Ah, un lugar, y no era porque se idolatraba. Algo que yo siempre observé en el pastor Ortiz es que él llegaba a los lugares y las multitudes no tenían que seguirlo, no tenían que seguirlo. Al pueblo seguía o seguíamos lo que él tenía a Dios, no seguir a él. Porque él entraba al escenario, sea la convención o a un templo donde llegara, a veces uno ni se percataba que él llegó. Y cuando estaba ya en el altar, lo que transmitía era lo que vivía, su algo. relación con Dios, su relación con Dios. Y eso fue lo que nos transmitió, nos enseñó a amar a Dios, amar a su obra, amar a lo que es la iglesia, el ministerio, el pastorado, los que sirven a Dios, porque él pues nos transmitía la vida o el espíritu del servicio, del valor que tenían los hombres, los hombres y las mujeres que servían a Dios, que dieron inicio a esta obra en tantos países de Latinoamérica, porque la obra nace en Latinoamérica. Amén. Amén. Y eso fue lo que nos marcó a nosotros. Pastor, usted habla también, usted tuvo ese privilegio de estar al lado de dos hombres de Dios. Y yo conocí ya un poquito más porque ya cuando entré a la obra en el 99, como miembro, ¿verdad? Conocí al hermano Rubén Rosas y usted estuvo al lado de él. ¿Qué aprendió de ese otro hombre de Dios que fueron uno de los pioneros de esta obra? Usted estuvo ahí al lado de los pioneros de la obra del Señor. Del pastor Rubén Rosas, que lo considero mi padre espiritual. De hecho, aprendí de él y creo que hasta su caminar en cierta manera. Aleluya. Porque del hombre, hermano Ortiz, que fue el fundador de la obra, hubo alguien que siguió sus pisadas, sus huellas, fue el hermano Rubén Rosas. Así Dios lo determinó. Y el hermano Rubén Rosas fue ese hombre, le considero el hombre de paz, el hombre que era un muro de contención. Sabe que hay en la estructura, cuando uno construye, los muros de contención casi nunca se ven afuera. Amén. Pero Claro. son los que aguantan toda la presión. Y hermano Rosas fue ese hombre con unas gracias, una sabiduría de Dios, que también de igual manera, simplemente con su presencia y una palabra de él provocaba esa estabilidad y ese respeto. Y esa entrega que tuvo a Dios. Fue mi pastor durante 9 años directamente. Fue el que honestamente forjó en mí todo lo que es el área ministerial. Cómo apacentar las ovejas, cómo tener corazón de pastor. Porque del hermano Ortiz vi la pasión por la obra misionera y por la palabra. Pero lo que es apacentar rebaño,
a Ya usted va a presentarlas Pastor Rubén. con el hermano Rubén Rosas. Porque me transmitió, fue un maestro que no necesitó muchas palabras. De hecho, en la crisis que uno tiene como cuando va a tomar decisiones de casarse, fue el hombre que me dio la estabilidad y yo pude tomar la mejor decisión, que fue casarme con la que es hoy mi esposa. Aleluya. Él fue ese instrumento que vio en mí el propósito de Dios y forjó en mi vida lo que, vuelvo y le digo, lo que es apacentar las ovejas y amar al rebaño y entender la labor de lo que es el ministerio del pastor. Amén. Pastor, recuerdo cuando yo fui a Puerto Rico, yo le hice una pregunta a usted y usted me respondió y de una manera sabia, y recuerdo que pude entender la labor de Puerto Rico como país en la obra misionera. Usted dijo, mire, Pastor Roberto, hermano Roberto, me dijo, porque yo le hice una pregunta, ¿por qué todos los países han crecido? Y yo veo, es que nosotros como Puerto Rico pensamos más en que creciera la obra afuera y dejamos, porque siempre miramos hacia afuera, sembramos más afuera que adentro. Entonces, esa pregunta me tocó a mí. Me tocó porque digo yo, Dios mío, muchas veces hay un egoísmo humano de decir, no, primero lo vamos a fortalecer aquí y después allá, afuera. Pero la obra en Puerto Rico pensó más afuera, en otros países, en que la obra se extendiera, podemos decir a nivel mundial. Y, 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 y no le dio esa fortaleza interna. Pero en sí, yo hago como digamos, un resumen, pastor, pero yo quiero que usted, más que todo, nos explique Puerto Rico como centro misionero. Pero mi resumen es que aunque no podemos ver miles de almas en Puerto Rico como fundadora de la obra, amén, eso nadie se lo va a quitar en la historia, ni delante de los hombres, ni delante del Señor. Entonces, ¿cómo usted puede resumir esta labor que la obra en Puerto Rico ha hecho a nivel mundial para darle una cobertura a las obras que hoy en día hasta han crecido más que la obra allí mismo en la isla, pastor? Son los grandes misterios de Dios o propósitos, corrijo, más bien propósitos de Dios. Pues le digo, el hermano Ortiz recibió de Dios una visión misionera antes de que se forjara lo que es hoy el movimiento misionero mundial. Dios lo llamó a su labor misionera y hay una serie de escritos que él dejó en cuanto a cómo fue esa trayectoria y las transiciones y las crisis que hubo, precisamente porque él fue parte integrante de una organización extraordinaria que tenía una manera de pensar que era importante establecer la estructura y luego ver los campos. El hermano Ortiz sentía de Dios que esa visión misionera no se podía esperar para mañana. Aleluya. Entonces es ahí donde él decide llevar a cabo su visión misionera y en cierta manera deja lo que es la estructura y sigue una visión misionera. Y a medida que va pasando los años, y él lo testificó en más de una ocasión, como a los 7 años es que se da cuenta de que la visión misionera es algo más, porque los países comienzan a recibir la palabra en los países de Latinoamérica, en los mejores escenarios de Latinoamérica, donde ninguna organización de peso con capacidad financiera estaba interesada en levantar trabajos en Latinoamérica. Era muy complejo. Centroamérica era sumamente complejo. Suramérica, difícil de entrar. El cono sur, aún más difícil. Y él recibió esa visión. Entonces le imparte al grupo de pastores en Puerto Rico, desde que se inicia, que los campos estaban blancos, pero que no había la capacidad financiera. Por lo tanto,
él reconocía que Dios, en cierta manera, Dios había bendecido a Puerto Rico, no podemos negarlo. Al ser territorio de los Estados Unidos, Amén. hubo un desarrollo en Puerto Rico que le ayudó, en cierta forma, a poder llevar a cabo la labor misionera. Y eso fue lo que nos transmitieron. Amar los campos, el entender que estábamos aquí con ese propósito de poder aportar. No podemos negar que también había que ir en forma paralela, ¿no? Amén. Aprovechar épocas buenas para llevar a cabo la siembra en Puerto Rico y el desarrollo del país, pero pues hubo esas realidades. Lo que sí le damos gracias a Dios que hoy por hoy la obra es una obra impresionante, sobre 70 países, Aleluya. y pues aquí nadie es grande ni pequeño cuando hablamos en cuanto a obra. Sí, las raíces surgen en este país, Puerto Rico, pero algo que el pastor Ortiz transmitió es que esa visión, esa pasión, esa entrega misionera, no tan solo fuera de misioneros puertorriqueños, sino de todo aquel que Dios tocaba y Amén. entraba a la obra, que tuviera el mismo sentir, y lo estamos viendo. Hoy por hoy es algo tremendo. Estamos en tantos países, Amén. diversas culturas, pero somos una unidad muy extraordinaria. Amén. Y pues le damos gloria a Dios como país de que Dios en su gracia nos haya tomado en cuenta para llevar a cabo esta labor. No somos nosotros, de verdad, Amén. es el Señor, y le damos gloria a Dios por eso. Y hasta el día de hoy, estaba viendo el otro día una encuesta de qué país tiene mejor ingreso, o sea, en los países las personas, cuánto ganan en Latinoamérica, ¿verdad? Excluyendo Canadá y Estados Unidos. Y todavía, aunque María golpeó a Puerto Rico, sigue siendo Puerto Rico el país de Latinoamérica que la persona gana más en el año fiscal, digamos. Todavía está Puerto Rico en primer lugar, los ciudadanos de Puerto Rico. Sí, Entonces, sí. no es para menos. Aunque es un país de Latinoamérica, al ser parte de Estados Unidos, siempre está a la cabeza Amén. en lo que una persona gana anualmente. Entonces digo, no es ni para menos. ¿Cómo va a ser Honduras o, o México cuando con nuestras monedas devaluadas? Pastor, ¿cómo surge ya después ese llamamiento de Dios? Porque aquí hay llamamiento al ministerio, pero también hay un llamamiento de Dios a ejercer puestos de responsabilidad. ¿Cómo Dios ya surge ese llamado al trabajo ya en la oficialidad internacional? ¿En qué año, pastor? Pero, sabe que también fue otra crisis. Otra crisis, pastor. Crisis en cuanto a transiciones, otra Amén. transición. Sí, Crisis sí. o más bien transiciones. Transición. Sí, en esta ocasión fue la transición. Dejaron de tener crisis. En esa transición ha habido crisis, transición y crisis. Yo he sido Sí, también ya desde el 99 para acá he mirado un montón de cosas sí. que Sí, porque cada crisis pues va a haber unas transiciones. amén. En esa pues fue en el 2010, precisamente en el año 2010 ya el pastor hermano Rubén Rosas ya llevaba tiempo en la presidencia y como integrante de la Junta Internacional. Y ahí pues lo que hoy son nuestros compañeros y los que pertenecían a la Junta de en aquel momento, en ese diálogo, y más bien cuando el pastor Rubén decide salir de la Junta Internacional, pues los compañeros mirando, pues tomaron una decisión de escogerme como el integrante de la Junta Internacional en ese momento. Eso fue en el año 2010, 2010. sí, que de hecho la noticia me la dan, yo voy manejando con mi esposa y recibo la llamada, y el pastor Jorge Álvarez, que era el secretario, pues me dice, estamos aquí, me dice, pastor Rubén, o el hermano Rubén, le estamos llamando,
escúchenos bien, que le queremos dar una noticia. ¿Dónde está? Yo le digo, estoy manejando con mi esposa. Bueno, pues voy a dar una noticia. Y como pues, esa es la manera que nos dan las noticias. Amén. Me da la noticia ahí y me dice, estamos reunidos, estamos todos aquí y hemos tomado la decisión de que usted sea parte integrante del cuerpo de directores internacional. ¿Qué usted cree de eso? Imagínate, yo iba manejando y de momento no sabía si ponía freno o aceleraba, porque fue bien impactante. Honestamente, reconozco que hay hombres de Dios de mucha trayectoria. Yo soy un abortivo dentro de esta obra en ese sentido. Hay hombres de una trayectoria tremenda, de un bagaje y de un servicio en la obra de Dios maravilloso, al cual respetamos. Amén. Y pues Dios en su gracia pues nos permitió entrar a ser parte de lo que hoy por hoy seguimos laborando Y que en este el año está 2010. cumpliendo 10 años, pastor. En este 10 años. Este año cumplo 10 años. Gloria a Dios, mire qué bendición. No, pues pastor, quiero acotar esto de que usted ha estado en diferentes cargos, pero también ha pasado por procesos de salir de un cargo y quedar como un simple pastor. Y eso es lo que muchos en esta hora yo he visto que muchos no han asimilado, pastor. Hay gente que cuando salen de un cargo, lamentablemente toman decisiones erróneas. ¿Y por qué resalto esto de usted? Porque usted ha salido de un cargo y ha pasado a ser un simple pastor y se ha mantenido. Lo que muchos no han podido hacer y que hablaban de tener ese ejemplo, que sin cargo, con cargo, sirvamos a Dios, vamos a hacer, y lamentablemente nos han defraudado. Por eso puedo hablar con propiedad de su ejemplo, porque usted ha estado fuera de un cargo, pero sin que le den otra responsabilidad, nada más de pastor. ¿Qué pasa, pastor, en esta situación de que muchos que han sido hombres que nosotros hemos admirado, y como dice el hermano Carlos Guerra, que en inglés decíamos, I wanna be like him, yo quiero ser como él, pero a la hora, como decimos en Honduras, de los balazos, de la prueba, de demostrar todo eso que hablaban en el púlpito, se desvaneció, se fumó. Pastor, usted sabe que es una transición de estar en un cargo, usted nos ha hablado de eso, recuerdo que en un retiro nos habló acerca de eso, y después quedarse sin nada y después aparecen las críticas que este no hizo nada y tener que soportar todo eso y mantenerse y decir, seguiré siendo fiel a Dios y seguiré siendo fiel a la obra en la cual Dios me llamó. ¿Qué cree que pasa en esos ministerios que no han soportado esa transición, podríamos decir, en su vida ministerial? Porque usted la ha vivido. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Yo creo que la falla radica cuando uno se enamora de los cargos y del poder. Y Porque del cargo. no podemos negar que cada posición nos da un poder y una cierta autoridad. Y si yo no fui bien forjado en lo que es autoridad, si simplemente considero que ya tengo la autoridad y esto nadie me la quita, como si fuera algo que heredo y lo tengo, y de ahí en adelante pues no importa porque yo soy el hombre de autoridad, pues pierdo de vista al Señor Jesús. Amén. O sea, el que tiene autoridad es porque aprendió a estar bajo autoridad. Bajo autoridad. Entonces, lo que yo aprendí de mis maestros, porque no voy a hablar de otros, voy a hablar de mí, lo que yo aprendí de mis maestros, el pastor Rubén, el pastor Luis M. Ortiz, lo vi en que fue mi supervisor. Yo no era pastor, era miembro de la iglesia o de la obra, el hermano Jorge Álvarez. Lo vi en el pastor Margaro Figueroa. Y lo vi en los pastores que llegaron a Cantagallo, que pastorearon la iglesia de Cantagallo en diversas etapas, y todos venían de la misma escuela, que el servir a Dios es un gran privilegio. Y el que me llamen al pastorado o a las responsabilidades, porque
estuvimos en el presbiterio, maestro, líder de jóvenes. He tomado posiciones. Pasó por todo ese proceso. Todo. Pero algo que aprendí es que no enamorarme de esa posición ni del poder, sino el ser útil, el servir a Dios. Por ejemplo, es algo paradójico en cierta manera, porque hoy ocupamos una posición de mucha honra en Amén. la obra como secretario internacional y miembro de ese cuerpo de ejecutivo y de directores internacionales. Amén. Pero cuando estoy aquí en mi país, Puerto Rico, soy el pastor de la iglesia de Cantagallo. Amén. Estoy sujeto a mi presbítero, Amén. estoy sujeto a mi supervisor. Le enseño a la iglesia que no soy en la iglesia no está pastoreando el secretario. En la iglesia está pastoreando el pastor que Dios asignó para Cantagallo, que Amén. estamos sujetos a nuestras autoridades. Y eso pues realmente no me ha quitado, al contrario, me siento bien el poder ser útil en las manos de Dios. Tengo conciencia de que ya los años son 10 años en la Junta Internacional y 10 años son 10 años. De los que estamos ahí, creo que soy el segundo con más tiempo dentro de esa junta. Cuando digo de la junta, corrijo. Y yo sé que van a haber los cambios más adelante. Amén. Y le pido a Dios que nos dé salud. Ya yo voy para 62 años. No soy un muchacho tampoco. Pero en el momento que tenga que decirle al Señor, aquí está esta posición, seguiré en lo que Dios entregó, pastorear la iglesia. Amén. Usted ha hablado algo, pastor, que a mí me tocó y he visto que lo habla con convicción porque para mí es un ejemplo porque sé que ha permanecido aún sin cargo, ha permanecido. O sea, Amén. el ejemplo yo lo veo, porque muchas veces decimos ese ejemplo, pero muchas veces está el ejemplo fuera. Vamos, ¿qué ejemplo damos fuera del cargo? A ver si todo lo que hablábamos se cumplió o se cumple. Porque llegará un momento que Dios nos va a probar nuestras palabras. Y las palabras que me tocaron en un retiro de pastores que tuvimos con usted aquí en Estados Unidos es que usted decía que usted quería tener amigos. Que el día que yo baje de esta posición, yo quiero tener amigos allá abajo. Eso. Esas mismas palabras me tocaron y yo se las hablé a una autoridad aquí. Ya no está. Porque recuerdo que él me dijo a mí que a él no le importaba que si el día que saliera de un cargo, porque yo le dije, mire, el día que usted salga de este cargo, no, usted le gustaría que sus ovejas, que son pastores, le ignoren y lo vean como nada. Entonces me dijo, ¿él sabe qué? El día que yo salga de este cargo, si nadie me quiere hablar, a mí no me importa, porque Dios me sostiene, pero me lo habló no con un sentido de humildad, sino con un sentido de jactancia, que uno no puede ver. Entonces le digo, con el respeto que usted se merece, por eso yo creo que tal vez choqué, porque no pensábamos lo mismo. El día que yo salga de aquí, hermano, de este cargo, recuerdo que era presbítero en ese entonces, yo quiero tener amigos allá abajo. Y yo quiero tener una buena relación. Yo no quiero salir de este cargo en vergüenza porque atropellé, porque maltraté a mis compañeros. No. Entonces él me dijo, tú eres un débil. Bueno, si usted cree que eso es ser débil, pues seguiré siendo débil. Y de esa forma, y ahora yo veo, hermano Rubén, el fin de ellos. Y veo el fin de los que hemos entendido que aquí el único caudillo es el Señor. Y el único quirio es el Señor. Que uno es un simple trabajador de la obra y que el día que esté allí, amén, hay que aprovechar a hacerlo lo mejor para Dios. Eso. Porque yo hablo de que Dios nos prueba las palabras, Pastor Rubén, porque recuerdo que después de eso yo salgo del presbiterio. Salgo. Y salgo aparentemente bien, pero detrás ya habían críticas. O sea, enfrente hizo una buena labor, pero a uno lo que lo toque, yo donde lo comprendo usted, es tras bambalinas, no, que este no hizo nada, que esto. Entonces, eso a uno lo quiere turbar y uno dice, no, aquí es donde yo me tengo que mantener. Entonces, hemos hablado
la obra, la iglesia es del Señor. El día que me pidan la iglesia, yo la entrego. Bueno, resulta que yo pastoreaba 2 iglesias. Aparte que Fort Payne usted conoció, hay en otra ciudad. Y esa iglesia estaba prosperadísima, hermano. Yo pensaba moverme para ahí, pero no era de Dios porque no pasó así. Y de repente me dicen, denos la iglesia. Entonces, ahí es donde Dios lo prueba a uno, Pastor Rubén. Sí. Hay hermanos que vienen y se acercan, pero ¿por qué lo están quitando? ¿Qué hizo usted? Nada, porque bueno, el presbítero que era hijo espiritual mío habla que yo no he hecho nada, pero que yo pastoreo 2 iglesias y que no está bien que yo pastoree 2 iglesias. Y resulta que le dan la iglesia a un pastor que pastoreaba 2 iglesias, que era su hijo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que Dios lo prueba a uno. Entonces yo le dije, no, hermano, entonces me dijeron, Pastor Rubén, hermano, lo apoyamos, si usted quiere, lo apoyamos y no entregue nada. ¿Qué me están diciendo? No, no, hermano, le digo, yo he dicho aquí que la obra no es mía, me la piden, la entrego. Vamos a entregar todo, vamos a hacer las cosas en orden, apoyen al pastor que se queda. Pero eso lo estaba diciendo Pastor Rubén, le estoy diciendo con el corazón desgarrado porque yo miraba una injusticia. Pero ahí Dios me estaba probando. Eso. Otra cosa que decía, el día que mi autoridad me diga no se mueve, no predica, y después me sale diciendo no prohibido ir a predicar a otras iglesias, prohibido campañas, y ahora se queda aquí. Ahora de nuevo lo prueban a uno. Y uno dice, ahí, bueno, me sujeto. Hay que sujetarse. Entonces, digo yo, Señor, me estás probando todo lo que he predicado, y más que todo injustamente, y cuando es injusto como que pega más. Y viene el enemigo a alardearlo. Entonces, ahí uno tiene que buscar de Dios, tiene que saber dónde Dios lo ha plantado a uno. Recuerdo que mi esposa me decía en esa crisis, yo sé, hermano Roberto, me decía ella, que usted no está pensando mal, pero una mala decisión yo no lo voy a apoyar. Quiero decirle esto, aunque yo sé que no está pensando mal. Entonces, es bueno tener una compañera. Sí. Que te ayude, que en vez de que te incite, como Jezabel incitaba acá a hacer lo malo, te incite a hacer lo correcto. Entonces, yo decía, pastor, y se lo hablo esto porque para mí usted es un ejemplo en esa área, que Dios un día nos va a probar o nos prueba lo que nosotros hablamos en un púlpito. Entonces, lamentablemente, como volví al principio, gente que nosotros admirábamos y decíamos, yo decía, este hombre así como predica, este hombre cuando está en prueba, o sea, porque uno cree a la palabra, uno no cree que es un mentiroso que está hablando enfrente, uno cree que es un hombre, ¿verdad? Y más el grito que pega y todo eso, y más que todo usted lo ve cara seria, y a la hora, digo, Dios mío, cuán importante es uno en verdad no solamente salir de la responsabilidad del mensaje, sino saber tener convicción adentro del corazón, que cuando llegue la situación, uno tiene que estar preparado para resistir. Y bueno, después de 4 años, volví a la responsabilidad del presbiterio, pastor, y sepa que hoy más que nunca, se lo digo esto en confianza, porque usted es un hombre que nos está dejando un legado. ¿Qué le digo a mi esposa hoy? Mañana me pueden decir entregue, y como yo sé que es entrar y salir, entrego con tranquilidad. No va a ser el mismo proceso, y estoy delante de Dios hablando, pero son cosas que le ayudan y le enseñan. Entonces, yo veo, pastor, que con esa palabra que usted habló, yo quiero tener amigos allá abajo. Después de agradar a Dios, cuando salga de esta posición, yo quiero seguir teniendo amigos abajo. Esas palabras se me quedaron en mi corazón, Pastor Rubén. Porque hay palabras que nos ministran. Y yo esa palabra la sigo. Hay una palabra que el Espíritu Santo nos recuerda siempre. Amén. Y por eso digo, pastor, que usted nos está dejando un legado. Yo he convivido con usted personalmente. Quiero decirles que a mí me asombró, pastor, y aunque, bueno, yo creo mi novatez como pastor, tal vez no lo hubiera invitado para esos momentos y no tenía la economía para llevarlo a un hotel, pero recuerdo que virarlo en la sala de mi casa, que le dimos el cuarto y mi esposa estaba embarazada, y verlo allí acostado en el mueble cuando se acuerda que a veces que lo invitó. Todo eso nos marca, y sé que usted ha sido un hombre de ejemplo, y sé que no es ese ejemplo ahí en el púlpito. Yo puedo dar fe porque es un amigo y lo he aprendido, conocido. A cualquiera que le hable a usted, digo,
hermano, yo conozco al hermano Rubén. Tal vez no lo conozco así como Dios lo conoce o como su esposa, pero es un hombre que ha dado testimonio. Para terminar, pastor, en esta parte del programa, quiero hacer una pregunta y usted me contesta con una sola frase, una sola expresión a la pregunta. Magali Báez. Ah, esa es mi amada. Luis Semi Ortiz. Ese es mi padre espiritual. Rubén Concepción. Rubén Rosas. Rubén Rosas. Rubén Rosas. Fue el hombre que me forjó mi carácter. Obra del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico. La razón de ser mía. José Arturo Soto. El hombre que inspira una confianza extraordinaria. Y por último, la obra del Movimiento Misionero Mundial no ha cambiado. Seguimos creyendo que Cristo es Dios. Jesús, ¿qué es para usted? Jesús, no tan solo decir que es el Hijo de Dios, es la máxima revelación de Dios. Lo más grande que la tierra haya conocido es a Jesús, la revelación de Dios. Por eso le considero lo más grande. Amén. Gracias, pastor. Para mí ha sido una bendición tener, amén, al reverendo Rubén Concepción, nuestro secretario internacional de nuestra obra del Movimiento Misionero Mundial. Y estaremos subiendo este video a las plataformas de Facebook por todas las páginas de la zona 11, zona 10, que están a nuestra responsabilidad, y la página de la iglesia para que usted nos busque allí, y va a ser subido a nuestro canal de YouTube, Roberto Andino, temas de impacto espiritual. Ese es el programa de nosotros por YouTube, y le pusimos impacto, pastor, porque Impacto fue la primera, la revista Impacto, y le pedí por el primer lema. Entonces, quisimos ponerle este programa que se identificara. Amén. Con donde estamos trabajando. Así es que Dios me le bendiga, pastor. Gracias por el tiempo. Yo sé que usted pasa muy ocupado y para nosotros fue un privilegio tenerlo en nuestro programa. Amén. Gracias, pastor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Dios bendiga a la iglesia y le amamos con todo el corazón. Igualmente, saludos a toda la familia, y sepa que si Cristo no va a venir y hay un poco de respiro y que podemos viajar, estaremos muy pronto allá, o usted estará muy pronto por acá con nosotros. Claro que sí, eso está en la agenda y lo vamos a cumplir. Amén. Así es que, hermanos, por favor, suscríbase a nuestro canal Roberto Andino, temas de impacto espiritual, y un Dios te bendiga. Bye. Amén. Te bendiga.